Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Tania Coral. En esta noche, hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes este mensaje. Agradezco a Dios y a mis pastores, el doctor Irán y la pastora Lupita, por la oportunidad de estar aquí. Es muy bonito compartir con ustedes lo que Dios habla a nuestras vidas. Y precisamente, hermanos, el tema del día de hoy es acércate a la presencia de Dios. Y para comenzar, quiero hablarte de dos verdades. Quiero empezar con dos verdades que como hijos de Dios tenemos que entender y tenemos que compartir. La primera verdad es que Dios te ama y Dios quiere estar cerca de ti. Entonces, hermanos, eso es una base, esa es la clave para saber cómo relacionarnos con Dios. Dios me ama y Dios quiere estar cerca de mí. Y eso es importante creerlo, es importante conocerlo, pero es mucho más importante compartirlo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no sabe esto. Hay mucha gente que piensa que Dios vive tan alejados de sus vidas, que piensa que Dios es un Dios que está ocupado, que está pendiente de otras cosas, pero no está pendiente de las personas. Y mucha gente así se mueve, mucha gente así camina, no tomando en cuenta a Dios en sus vidas. Piensa que Dios se quiere alejar de ellos. Y la verdad es, Dios te ama y Dios quiere estar cerca de ti. Y es así que la cercanía de Dios quiere estar en nosotros, que nos los ha mostrado desde el principio de la creación. Desde el Génesis podemos ver cuando Dios crea los cielos, la tierra, los animales, los árboles, Dios hace la luz, Dios crea el hombre. Pero la creación del hombre, cuando Dios forma al hombre, fue algo muy especial, fue algo diferente a cómo creó la creación. Vamos a leer en Génesis 2, del 7 al 8, cómo hizo Dios cuando creó al hombre. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y el siguiente verso dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Hermanos, cuando Dios hace la creación, que se haga la luz, que se hagan los animales, que la tierra produzca plantas, la palabra de Dios hizo todo. Pero en el caso de la creación del hombre, dice que Dios formó al hombre. Dios se tomó su tiempo para formar, para moldear al hombre, en señal de que era algo más especial. Y aparte de formarlo, Dios se acerca a él y sopla en su nariz. Y eso que él sopló en la nariz del hombre fue parte de su espíritu, se la dio al hombre. Cuando el hombre tiene el espíritu de Dios, eso te convierte en un hijo de Dios. Y en ese momento Adán era hijo de Dios. Imagínense a Dios en su amor de crear y tener un hijo. Y él estaba feliz. Y dice el versículo siguiente que Dios plantó, así lo dice, y Dios plantó un huerto. Entonces me imagino a Dios haciendo su huerto, poniendo las flores, poniendo los árboles. Y allá en ese huerto, en ese lugar especial, dijo: este lugar es para mi familia, este lugar es para que yo habite, conviva, esté cerca de mi hijo. Entonces puso a Adán, y Dios, como buen padre, empezó a proveer todo lo que Adán iba a necesitar. Lo vio y le dijo: Adán, te voy a dar una asignación, ponle nombre a todos los animales. Imagínense cuántos animales, qué trabajo tenía Adán. Y luego le dijo: mira, Adán, veo que tú estás solito, porque los animales habían macho y hembra, macho y hembra. Y dice: pues Adán está solito, vamos a hacerle una ayuda idónea, porque es mucha su trabajo, necesita una ayuda. Y es cuando Dios forma a Eva. Adán ya tenía compañía. De hecho, Dios les dijo luego: fructifiquen, tengan más familia. Yo estoy aquí conviviendo con ustedes, ustedes son mi familia. Yo en el huerto, el jardín del Edén, va a ser mi lugar de encuentro para estar con el hombre. Y ese fue el propósito de Dios. Dios, desde la creación del hombre, quiso estar cerca del hombre, quiso convivir, porque lo ama.
Pero ¿qué pasó? Vino el pecado, que todos ya conocemos de Adán y Eva, y esto hizo que Adán y Eva tuvieran que salir del huerto y se separaran de Dios. Pero los planes de Dios no cambian, siguen siendo los mismos, y en el Éxodo volvemos a leer una historia. Nuevamente Dios vuelve a manifestarse a un hombre. Después de que Adán y Eva pecan y se empezaron a fructificar, se empezaron a multiplicar, pero llegó un momento en que el pueblo de Dios fue a Egipto, creció, se multiplicó, pero se convirtió en esclavo. El pueblo egipcio esclavizó al pueblo de Dios. Y créanme que esto le dolió a Dios en su corazón, porque Él no creó al hombre para que sea esclavo. Dios creó al hombre para convivir con Dios, para que sea libre y en su libertad pueda adorar a Dios, pueda buscar el rostro de Dios. Entonces, en ese momento Dios se revela a un hombre y va y se revela a Moisés y le dice: Moisés, vamos a ver lo que dice en Éxodo 25:8. Dios, hablando con Moisés, le dice: y harás un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Este es el corazón y el deseo de Dios. Dios insiste por ti, Dios te está buscando, y Él dice: bueno, pasó esto, pero no importa, ahora una segunda oportunidad. Hazme un santuario, Moisés, y yo quiero habitar con ustedes, porque ustedes son mi pueblo, porque yo los amo. ¿Y cuál fue el proceso que hizo Dios con el pueblo de Dios? Los sacó de esclavitud, porque a Dios no le gusta que sus hijos estén en esclavitud. Los hizo ir al desierto y dijo: yo voy a habitar con ustedes, haz un santuario. Y ese era el lugar donde se iba a manifestar Dios al pueblo. Ese es el lugar donde Moisés hablaba cara a cara con Dios. Nuevamente, ese santuario fue el equivalente al jardín en el Edén. Ese santuario fue el lugar de encuentro del pueblo con Dios. Pero nuevamente, hermanos, el pueblo de Dios pecó. El tabernáculo fue destruido, y incluso el arca, porque Dios le dijo: hágame un arca, se la llevaron por los enemigos. Pero más adelante, en el libro de Reyes, vemos la historia. En Primera de Reyes, capítulo 8, del 9 al 11, vemos esta historia. Aquí está el rey Salomón, hijo del rey David. David propuso en su corazón edificar un templo majestuoso para la presencia de Dios, para que Dios habite con ellos. Y aquí dice: y en el arca ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Este templo era un templo que consistía en el atrio, en el lugar santo, en el lugar santísimo, y en el lugar santísimo era el lugar donde pusieron el arca de Dios. Ese día que llevaron el arca de Dios, dice también en el versículo 11: y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Amén. ¿Se imaginan la alegría que Dios sintió? Que sus hijos le edificaron un templo, un lugar digno de Dios, pero era más el amor de Dios de estar con su pueblo. Era más el amor que Dios, cuando vio que hicieron todo esto en obediencia, en honra, porque fue un templo majestuoso, dice que la gloria de Dios llenó ese lugar. ¿Por qué, hermanos? Si Dios habita en el cielo, si Dios habita en el universo, nada lo puede contener, y vino a la tierra porque Dios te ama, porque Dios te anhela, porque Dios quiere manifestarse a tu vida. Y con ese espacio que tú le hagas a Dios en tu vida, a Dios no lo va a limitar, porque Él tiene un amor grande por cada uno de nosotros. Y esa es la verdad: Dios nos ama y Dios quiere estar cerca de nosotros. La segunda verdad, que esta verdad es fuerte: el pecado
nos separa de Dios. Y eso es otra verdad. Hermanos, si vemos cómo el pueblo se alejó de Dios y hubieron muchas separaciones de Dios con su pueblo, y Dios queriendo estar cerca del pueblo, es porque el pueblo había pecado. El pueblo, en su libertad de decisión, peca, y el pecado nos aparta de Dios. A veces pensamos, es que Dios se alejó de mí. Quizá pequé, pero Dios se alejó de mí. Y hermanos, no es así. Realmente Dios quiere estar cerca de ti. Dios anhela una comunión contigo. Pero ¿cuál es esta verdad? Que el pecado automáticamente nos separa de Dios. Y en el momento en que nosotros pecamos, se constituye una barrera y Dios no puede habitar donde habita el pecado. Hay un principio que dice que cuando nos acercamos a Dios, automáticamente nos alejamos del pecado. Pero si tú decides acercarte al pecado, ¿qué va a pasar? Automáticamente tú te alejas de Dios. Y esa es una verdad que duele, porque ¿quién quiere estar lejos de Dios? Y debemos de entender el efecto que el pecado causa en las vidas. ¿Qué pasó con el pueblo de Dios? El pueblo de Dios, ¿con qué pecados luchaban? El pueblo de Dios constantemente caía en rebelión. Se rebelaban contra las personas que Dios había levantado para guiar al pueblo. Se rebelaban contra Moisés, se rebelaban contra Aarón, porque no les parecían las decisiones que estas personas tomaban. Y se sentía el pueblo más sabio, diciendo, no, pues yo creo esto, yo pienso lo otro, y no se sometían a la voluntad de Dios a través de sus líderes. Entonces ese pecado de rebelión fue separando cada vez más y más al pueblo de Dios con Dios. Otro de los pecados que cometía el pueblo de Dios fue la idolatría. Cada vez que iban conquistando otros pueblos, otras naciones, el pueblo de Dios empezó a convivir con esas naciones, se les empezaron a pegar sus costumbres y dejaron al Dios vivo por adorar a los dioses de esos pueblos. Y eso era algo que Dios no podía soportar. Eso era algo que Dios no podía resistir. Pero ese pecado en sí fue el responsable de separar a Dios de los hombres. Y bueno, todo el pueblo de Dios cayó en esclavitud, ya sea de los egipcios, luego vinieron los asirios, vinieron los babilonios, vino el imperio romano. Constantemente el pueblo de Dios era oprimido, era sojuzgado por causa de su pecado, y el pueblo sufría y el pueblo clamaba. Y hermanos, hoy en día no es muy diferente. Hoy en día tenemos que reconocer que muchos cristianos viven en esclavitud, viven en opresión, viven en dolor, viven en enfermedad. Y hermanos, no es que Dios esté lejos, Dios quiere estar contigo, esa es la verdad. Pero nuestros pecados nos han separado de Dios, nos han separado de la presencia de Dios. Y a lo mejor ahorita no nos está oprimiendo el imperio romano ni el imperio egipcio, pero te está oprimiendo un espíritu de esclavitud, un espíritu de enfermedad, deudas, crisis. Y ese no es el plan de Dios. Pero por alejarnos de Dios, por el que el pecado nos aleja de Dios, ya no hay protección en nuestras vidas, ya no hay dirección, ya no hay provisión, y automáticamente el pueblo de Dios se encuentra en esclavitud. Pero nuevamente Dios nos dice, acércate a mi presencia, búscame, y el que busca a Dios lo encuentra. Y esa es la buena noticia, hermanos. Esa es la noticia que venimos a proclamar en esta noche. Si hoy tenemos la oportunidad de acercarnos a su presencia, no aproveche esta oportunidad, no la desvalores. Y bueno, hermanos, retomando el tema del pecado, el pecado afecta gravemente nuestras vidas. El pecado es algo que, porque nos aleja de Dios, nos aleja de la fuente de vida, nos aleja de la fuente de luz. El pecado trae obscuridad, trae confusión, trae tristeza, trae dolor. Y hermanos, el pastor el martes pasado hablaba de la sabiduría,
que cuando nosotros le pedimos a Dios sabiduría, cuando vivimos en sabiduría, cuando nos acercamos a Dios, tenemos claridad para tomar decisiones, podemos hacer las cosas correctas porque hay espíritu de sabiduría en nosotros. Pero cuando pecamos, lo último que hacemos es ser sabios. Al contrario, el pecado entenebrece nuestro entendimiento y no podemos tomar buenas decisiones. El pecado daña tu cuerpo. El pecado daña tu espíritu, daña tu alma, daña tu mente, tu voluntad, tus emociones. Es muy fuerte todo el daño y todo el efecto que el pecado hace en nuestras vidas. Y hermanos, Dios te creó para ser libre, no te creó para ser esclavo, no te creó para estar mal. Gracias a Dios que cuando nosotros venimos a Cristo, pedimos el perdón por nuestros pecados y créeme, Dios limpia tu vida de pecado, Dios borra todo pecado y tú puedes ser libre de la esclavitud del pecado. Pero hermanos, nuestro espíritu es libre, ya somos perdonados, pero nuestra alma tiene que ser renovada. Nuestra alma que sí tuvo daños por una manera de pensar, por una costumbre de ser, eso tiene que pasar por un proceso de transformación, tiene que pasar por un proceso de renovación. Y en ese proceso tú y yo necesitamos acercarnos a Dios y a su palabra. Solo la palabra de Dios va a transformar y va a renovar nuestra mente, y una vez renovados vamos a poder entender realmente la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Amén. Dáselo al Señor. Vamos a ver, quiero compartirles un versículo que vamos a desglosar. Segunda de Timoteo 3:16, en la versión NTV. Aquí, hermanos, yo creo que va a estar muy claro lo que Dios quiere hacer con nosotros a través de su palabra. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es la verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Hermanos, esta es la palabra de Dios y dice ese versículo: toda la escritura es inspirada por Dios. Este libro, de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, todo es inspirado por Dios y todo merece ser leído, ponerle atención, escudriñarlo, porque aquí vamos a encontrar todo esto en nuestras vidas. Este libro no es solo un adorno, hermanos, esto no es nada más para estar en nuestra mesa, en la sala. Este libro es útil, lo dice la Biblia, la palabra de Dios es útil. ¿Y qué hacemos en nuestra casa con las cosas que son útiles? Hoy en día algo que es muy útil en nuestras vidas son los geles antibacteriales, ¿no? Que normalmente vienen en frascos y los necesitamos para sentirnos seguros, para sentirnos protegidos. Y es tan útil que tenemos un gel en nuestra bolsa, en el carro, en el cuarto, hasta en el baño tenemos gel antibacterial, porque no sabes en qué momento lo vas a necesitar y vas a poder salir de un apuro. Pues la palabra de Dios es más útil que eso. La palabra de Dios es el instrumento que Dios va a usar para renovar tu mente. Es el instrumento que Dios va a usar para purificar tu vida. Si bien la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todos nuestros pecados, y hermanos, es una bendición tener la verdad, tener la conciencia de que estamos limpios delante de Dios, déjame decirte que hay algo más. Ser limpios es bueno, pero Dios quiere purificar tu vida. Dios quiere hacer más cosas en tu vida, y esa purificación, esa renovación solo va a suceder si te metes a la palabra de Dios. El pastor nos ha estado predicando que 2021 es un año de la iglesia gloriosa. Tenemos una década donde Dios se va a manifestar su gloria en nuestras vidas. ¿Lo creemos? Lo creemos, lo declaramos. Pero hermanos, ¿quién es la iglesia? Yo soy la iglesia, ¿verdad? Tú eres la iglesia. Y para que Dios manifieste su gloria, manifieste su presencia en nosotros, la iglesia,
tiene que haber un cambio en nuestras vidas. No podemos permanecer como estamos hasta ahorita. El pastor dijo el domingo que no vamos a poder soportar si seguimos así. Tenemos que cambiar para poder sostener la gloria y todas las cosas que Dios va a traer a nuestras vidas. Y el poder sostener todo eso, hermanos, es para personas que han sido transformadas, renovadas y restauradas por la palabra de Dios. Y Dios lo quiere hacer en tu vida. Dios lo va a hacer en tu vida. Toda la escritura es útil para enseñarnos la verdad. La Biblia dice que la verdad nos hace libres. Y hermanos, esto es hermoso, porque conocer la verdad, Cristo es la verdad. La palabra de Dios es verdad. Y cuando tú aplicas en tu vida estas verdades, eres libre. El pastor también habló el martes pasado de la libertad financiera. Este es un principio. Y cuando tú das tus diezmos, vives en libertad, porque estás obedeciendo, estás aplicando una verdad en tu vida. Pero si tú desconoces o ignoras esa verdad, vas a vivir en esclavitud. Entonces, si queremos vivir una verdadera libertad, tenemos que preocuparnos por conocer la verdad de Dios. Y esto es algo que el enemigo quiere atacar. Por cada verdad que Dios lanza a tu vida, el enemigo lanza una duda. El enemigo lanza una mentira. Y eso fue lo que sucedió con Adán y Eva en el Edén. Adán y Eva lo tenían todo. Tenían su compañía uno del otro, tenían una asignación, tenían trabajo, tenían la presencia de Dios. Dios les proveyó de todo para ser felices, para cumplir su propósito. Pero un día llegó la serpiente, que era astuta, y logró meter una duda en la mente de Eva. Logró contradecir lo que dice Dios. Le dijo: con que Dios te ha dicho que si comes del árbol del bien y del mal morirás. Y le dice la serpiente: ciertamente no morirás. Lo aseguró tanto que hizo dudar a Eva, y que ella empezó a pensar: ay, yo sí quiero ser como Dios, ¿por qué no? Y empezaron una serie de argumentos en la mente, y eso llevó a Eva a agarrar de ese fruto, codiciando, deseando ser como Dios, estando insatisfecha. El enemigo la hizo sentir insatisfecha de lo que tenía cuando lo tenía todo, y lo logró el enemigo, y ella pecó y ahora sí perdió todo lo que tenía. Y hermanos, el enemigo hace lo mismo hoy en día en nuestras vidas. Yo no sé qué pensamientos están viniendo a tu mente, porque Él está contradiciendo la palabra de Dios en tu vida. Si tú recibes una palabra de Dios y Dios te habla poderosamente, enseguida va a venir el pensamiento y tú vas a estar pensando: ¿será, no será? ¿Lo hago, no lo hago? Toma esta decisión. Esos son los ataques del enemigo, los ataques directos que vienen a nuestras vidas a contrarrestar lo que dice la palabra de Dios. Y la única manera para que tú y yo podamos protegernos y vencer esos ataques es la verdad de la palabra de Dios. Jesucristo fue tentado, así como Adán y Eva fueron tentados. Jesucristo, estando en el desierto, fue tentado por el mismo Satanás y le dijo: ¿con qué eres hijo de Dios? Convierte el pan, estas piedras, conviértelas en pan. Pero Jesús conocía la verdad y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Satanás insistió: pues Dios te ha dicho que eres su hijo, pues tírate y Él va a mandar a sus ángeles y no te va a pasar nada. Escrito está, no tentarás a Dios. Hermanos, cuando vengan esos ataques a tu vida, tú tienes que declarar la verdad de Dios, porque solo Dios, a través de su palabra, que es una espada que va a contrarrestar esos ataques del enemigo. Entonces, hermanos, este es un reto: el permanecer en la verdad, el conocer la verdad, el amar la verdad. Toda la escritura es útil para enseñarnos lo que está mal en nuestras vidas y corregirlo. Repito, toda la escritura es útil para enseñarnos lo que está mal en nuestras vidas y corregirlos. Y este nuevamente es un punto de suma importancia, hermanos.
seguimos luchando con el pecado. Seguimos luchando con el pecado. Nuestra definición de pecado, no sé si ustedes, pero la definición de pecado va cambiando conforme tú vas acercándote a Dios, conforme tú vas conociendo más de Dios. Cuando tú acabas de recibir a Cristo, ¿qué es pecado? Tú puedes responder, bueno, pecado es insultar, es emborracharse, es matar. Son cosas que pueden sonar muy escandalosas y tú dices, bueno, esto es todo lo que yo hacía, pero Dios ya me perdonó y me voy a esforzar por no hacerlo. Y la sangre de Cristo nos limpia y dejamos de pecar de esa manera. Pero conforme tú te vas acercando a Dios, pasa el tiempo, tú puedes decir, pues yo ya no peco, todo lo que yo hacía antes, borracheras, pleitos, ya no lo hago. Pero hermanos, no es que no lo hagamos, ya ese tipo de pecados escandalosos ya no están en nuestras vidas o ya no deberían de estar, pero seguimos luchando con el pecado. ¿Pero con qué tipo de pecado? Pecados más internos, pecados que no se pueden ver a simple vista. Ya luchamos con los celos, con la ira, con el enojo, con la maledicencia, envidias. Todo eso también es pecado, no es tan evidente, pero está allá y tenemos que seguir corrigiendo esas cosas en nuestras vidas. Y sigue pasando el tiempo, sigue pasando el tiempo. Muchos de nosotros nos podemos sentir, bueno, hermanita, yo ya no soy borracho, yo ya no grito, yo ya no hago esto, yo ya soy perfecto, yo ya estoy en un punto que estoy para enseñar. Ya a mí nadie me puede enseñar porque yo soy perfecto, vine a enseñarles. Y hermanos, perdón, pero eso es orgullo. Y el orgullo también es pecado. Entonces, hermanos, cada vez que tú te acercas a la presencia de Dios, mientras más cerca estás de la presencia de Dios, van a suceder dos cosas. En primer lugar, vas a estar consciente de quién es Dios. Dios es santo, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es amor. Y cuando tú entiendes realmente lo que es Dios, cuando tú tienes una conciencia de lo que es Dios, la segunda cosa que sucede, te miras a ver a ti mismo y te das cuenta que todavía te falta mucho para honrar la vida de aquel que pagó por ti. Para acercarte a Dios, hermano, necesitas estar en santidad. Y ese proceso de renovación, de restauración, solo lo vas a alcanzar cuando te acercas a la presencia de Dios, porque Dios mismo se va revelando a tu vida y Dios te muestra quién es Él. Y tú te das cuenta de tu tremenda y profunda necesidad de Dios. Cuando estás cerca de Dios no puedes decir, yo soy independiente, soy tan bueno y tan perfecto que ni leer la Biblia necesito. Hermanos, eso está mal. Cuando tú te acercas a Dios, te das cuenta que sin Dios no puedes hacer nada, que si no te levantas y oras, en cualquier momento va a venir el enemigo y te va a destruir todo lo que te ha costado una vida de sacrificios y de entrega a Dios, porque el enemigo es astuto, está pendiente de nuestros momentos de debilidad, pero alguien que conoce la presencia de Dios se toma de la mano de Dios y no se suelta. Y eso es lo que va a suceder en mi GES. Gente que conoce la presencia de Dios, gente que camina en integridad, porque eso es la sabiduría, caminar en integridad. Quiero hablarte de la vida de un hombre. Primera de Samuel 12:23. Samuel fue un hombre que de verdad conocía la presencia de Dios. Desde niño Dios lo llamó. Desde niño él halló gracia delante de Dios y él creció en un ambiente donde él amaba a Dios. Entonces Samuel, un hombre muy santo, también tuvo luchas con el pecado, pero vamos a ver qué tipo de pecado manifiesta Samuel. Dice en primera de Samuel 12:23, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Hermano, esta es la confesión de un hombre realmente santo.
Es un hombre que está reconociendo que puede pecar en su vida. Pero el tipo de pecados de estos hombres que están muy cerca de Dios ya no es un pecado de hacer lo malo. Hacer lo malo es algo que ellos ya dejaron atrás. El tipo de pecado de este tipo de personas es no hacer lo bueno. Cuando tú y yo no hacemos lo bueno, esto es pecado y también lastima a Dios. Porque el propósito de Dios es que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan. Y eso te incluye a ti y a mí, que vayamos y prediquemos el evangelio. Pero si yo hoy no prediqué el evangelio, pequé, fallé al propósito de Dios. Y hermanos, tenemos que arrepentirnos, porque hemos tenido oportunidades de predicar el evangelio, y hoy más que nunca la gente está necesitada, está angustiada, está enferma, y una palabra van a abrir la puerta para que Dios entre a sus vidas. Entonces no pequemos, hagamos lo bueno, hermanos. No dejemos de compartir la palabra de Dios. Y otro punto más, dice que la palabra de Dios, toda la escritura es útil para enseñarnos a hacer lo correcto. Ya vimos que la escritura es útil para corregirnos, es útil para mostrarnos la verdad, es útil para mostrarnos qué está mal en nuestra vida, cómo corregirlo. Y el último punto es que nos enseña a hacer lo correcto. Y hacer lo correcto es el propósito que Dios tiene para tu vida. Cuando tú ya pasaste por este proceso de renovación, de restauración, ya el pecado ya es algo que ya Dios trató en tu vida, hermano, ya estás listo. En ese momento te dice, ya estás listo, porque tú ya no estás batallando con el pecado. Entonces es el momento de los propósitos. Es el momento en el cual Dios te revela tu propósito. Dios te revela las instrucciones que quiere hacer en tu vida. Dios te da los detalles. Dios te dice cómo, Dios te dice cuándo, Dios te dice en dónde, Dios te dice con quién. Porque, hermano, ya estás listo, porque te metiste, te sumergiste a la presencia de Dios. Y Dios dijo, ya mi hijo ya fue purificado, ya está limpio. Es hora de que vaya a hacer las cosas que yo preparé para él. Y esto, hermanos, le damos gracias a Dios porque estamos cerca de esa etapa en nuestras vidas. Efesios 2:10. Aquí Dios te muestra lo que quiere hacer. En Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tú y yo fuimos creados para hacer buenas obras. Cristo Jesús a sus 33 años ya estaba listo y Dios lo envió para hacer buenas obras, liberar a la gente, sanarla, resucitar muertos. Esas son las obras que Dios ha preparado de antemano para que tú y yo hagamos. Hermanos, tú no tienes que estar preocupado, ¿cómo le voy a hacer? Voy a planear lo que voy a hacer. Eso déjaselo a Dios. Estas obras ya están preparadas de antemano. Tú lo único que tienes que hacer es meterte a la presencia de Dios. Te tienes que acercar a Dios. Tienes que leer su Biblia. Él te va a corregir, Él te va a instruir, Él te va a enseñar. Y en ese momento, cuando ya estés listos, va a traer la instrucción que tú necesitas para cumplir con tu propósito. Amén. Y bueno, hermanos, quiero contarles la historia de una persona en la Biblia que él habitaba cerca de la presencia de Dios. Esta persona se llama Asaf, escribió 10 salmos y era el encargado de ministrar la alabanza, los cantos en el templo que David mandó a construir. Y Asaf pasó por un momento muy difícil en su vida. Asaf llegó un momento en que se sentía cargado, se sentía amargado, se sentía por dentro totalmente destrozado. Y esto lo sentía incluso estando cerca de la presencia de Dios. Estar cerca de la presencia de Dios no va a excluir que nos podamos sentir así,
puede llegar un momento en nuestras vidas donde incluso estando ministrando y sirviendo a Dios podamos sentirnos mal. Pero vamos a ver qué fue lo que hizo Asaf para componer, para revertir, para restaurar esta situación. Vamos al Salmo 73, versículos 2 y 3. Asaf dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Él está confesando que estuvo a punto de caer. ¿Por qué? Y esta es la causa, esta es la razón: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Asaf, estando en la casa de Dios, ministrando la presencia de Dios, se desenfocó, se desalineó y miró a ver la prosperidad de los impíos, la prosperidad de los malos. Y esto trajo en su vida muchos pensamientos. Él empezó a ver a esta gente: son fuertes, están sanos, logran todos los deseos de su corazón con creces, les va bien, no hacen nada, no se esfuerzan y tienen muchas riquezas. ¿Por qué? Porque ellos tienen todo eso y yo que estoy sirviendo a Dios, yo que estoy aquí consagrado. Y empezó a permitir tantos pensamientos en su mente, permitió que la envidia entre a su corazón y la envidia hizo de las suyas, de tal manera que Asaf se sintió destruido, amargado, ya no podía. Y esto afectó aún su relación con Dios. Empezó a dudar de su propósito. Vemos más adelante en el Salmo 73, versículos 12 y 13. Él, fijándose de los impíos, dice en el 12: he aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Y en el 13 dice: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Fíjense la magnitud de lo que la envidia causó en la mente de Asaf, que dijo: toda esta santidad, todo esto sacrificio, luchar contra el pecado, levantarme temprano, todo lo que he hecho ha sido en vano, no ha valido la pena. Empezó a menospreciar su llamado, empezó a menospreciar la posición que Dios le había dado. Exactamente lo mismo que hizo Eva, teniéndolo todo. Empezaron a sentirse insatisfechos por prestar atención a lo que sucedía afuera de ellos, cuando tenía que prestar atención a lo que sucedía adentro de él. Vemos más adelante en el versículo 21 y 22 lo que pasó en la vida de Asaf. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Hermanos, yo creo que todos nosotros, cuando sentimos la presencia de Dios en este lugar, estás feliz, estás alegre, porque eso produce la presencia de Dios. Te sientes contento porque está Dios en este lugar. Y que Asaf, un hombre que estaba enfrente del arca, estaba cerca de la presencia de Dios, no podía sentir el gozo que esto produce, porque había envidia en su corazón. Y hermanos, tú dices, envidia ni es un pecado grande, pero el problema del pecado es que te separa de Dios. Y al estar separado de Dios, amargura, rencor, tinieblas, odio, no queremos eso. Es un esfuerzo, es un sacrificio venir aquí, es un sacrificio estar aquí, es un sacrificio limpiarnos de los pecados. Pero hermanos, no permitas que por un pensamiento que Satanás está metiendo a tu vida, digas que en vano ha sido todo lo que tú estás construyendo para agradar a Dios. No hagamos estas cosas. Y bueno, y si aún, hermanos, lo hubiésemos hecho, vamos a ver qué hizo Asaf. En el versículo 22 dice Asaf: tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti, como un animal que no entiende y se está amargando, se está yendo a la perdición. ¿Por qué? Era torpe, era necio, porque eso es lo que produce el pecado. Pero cuando la sabiduría entra a tu vida, todo eso se va, hermanos. Y Dios es el que produce sabiduría en ti y en mí. Y vamos a ver que eso fue lo que hizo Asaf. Salmo 73, 17 dice: hasta que entrando
en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Esta es la medicina que tú y yo necesitamos. Cualquier pecado, cualquier situación en la que tú estés batallando, que tu mente no puede entender, hermanos, con la mente, con el razonamiento no vas a poder entenderlo. Al contrario, más te vas a hundir. Pero si tú vienes y entras al santuario de Dios, si tú te acercas a la presencia de Dios, Dios te va a hacer entender qué está pasando. ¿Cuál es? Asaf entendió que el fin de esos impíos malos, su fin es destrucción. Todas sus riquezas son temporales, allá se van a quedar, pero su alma iba a estar destruida y separada de Dios por la eternidad. Y Dios le hizo entender a Asaf que Dios estaba con él y que el bien en su vida solo lo iba a encontrar delante de la presencia de Dios. Vamos a leer la conclusión de este salmo. Vamos a Salmo 73 del 24 al 28. Y esto es lo que hizo Asaf. Con todo, yo siempre estuve contigo. Con todo lo que él sentía, con toda su amargura, con todo su dolor, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo. Esto, me has guiado según tu consejo, es la palabra de Dios. Me ha hecho entender en qué estoy mal. La palabra de Dios me ha hecho corregir mis pecados. Y ahora, Dios, te he visto. Estoy consciente de lo que tú estás haciendo en mi vida. Y continúa diciendo Asaf en el versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Veíamos a un Asaf anhelando lo que los impíos tenían, mendigando algo cuando él tenía algo mejor. Fuera de ti yo ya no deseo nada, Dios. Mi bien, mi prosperidad, mi todo eres tú, y a ti nadie me va a quitar de la presencia de Dios. Si tu tesoro está en la presencia de Dios, nada ni nadie te va a separar de eso. Dice, pero en cuanto a mí, dice el versículo 28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza para contar todas sus obras. Hermano, dale un aplauso a Dios. Tú vas a contar las obras de Dios en tu vida, porque tú vas a caminar en esas obras que Dios ya preparó de antemano, porque tú vas a pasar por un proceso de restauración, porque la palabra de Dios va a transformar tu mente. Una vez que la palabra de Dios transforme tu mente, tú serás renovado, tú serás restaurado, tú vas a anhelar hacer la voluntad de Dios. Ya venir a la casa de Dios, ya servir, no va a ser un tengo que hacerlo. Ahora va a ser, Señor, fuera de ti no deseo nada, porque mi bien está en ti. Tú eres mi bien. Entonces, hermanos, si en esta noche tú quieres hacer un verdadero compromiso de acercarte a la presencia de Dios, levántate. Levántate en señal de que quieres hacer este compromiso, y vamos a hacer una oración que nos acerque más a su presencia. Amoroso Padre que estás en el cielo, en esta hora, Señor, nos rendimos, en esta hora nos entregamos. Señor, tómanos en la condición en la que estamos. Quizá el pecado ha hecho mucho daño en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestras emociones. Pero así como estamos, Señor, sabemos que tú nos aceptas porque tú nos amas y porque tú quieres estar cerca de nosotros. Gracias, Jesús, por venir a pagar el precio de ese pecado. Gracias, Jesús, por venir a dar tu sangre para la limpieza y restauración y renovación de mi vida. Jesús, haz tu obra en mi vida. Sáname, restáurame, perdóname. Yo quiero hoy acercarme a ti, acercarme a tu presencia. Me arrepiento de mi pecado y me rindo al Dios Altísimo. Señor,
Fuera de ti no hay nada más que yo desee. Hoy cambio mis deseos. Mis deseos están en ti. Ya no es una casa, ya no es un auto, no es una pareja. Mi deseo eres tú, Señor. Tú eres mi deseo y yo sé que voy a tener eso que deseo, porque es lo que tú también deseas. Padre, hoy tus hijos vuelven a ti, volvemos enamorados, apasionados, restaurados. Gracias, Padre, por esa obra sanadora en nuestras vidas. Amamos tu presencia, amamos estar, Señor, delante de ti. Espíritu Santo, santifícanos, haznos conscientes de lo que tú eres, haznos conscientes de tu presencia y restaura nuestras vidas. Gracias, Padre Santo. Nos acercamos más y más a ti, Padre Santo. Estás cerca. Señor, nos acercamos ante el trono de tu gracia para recibir el poder, el deseo de hacer tu voluntad con gozo, Padre Santo, porque tú llenas a tu pueblo de gozo, porque te está sirviendo, porque te está buscando. El gozo va a estar como un sello en señal de que estamos bendecidos, prosperados y en victoria, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Un aplauso a nuestro Dios, que lo honre. Si aquí hay una persona que por primera vez hizo esta oración con todos nosotros, me gustaría que levantes tu mano. Si esta es la primera vez que hiciste una oración pidiéndole a Dios que te perdone, que te limpie, ¿me puedes indicar levantando tus manos? Adelante, puedes pasar a este lugar. Queremos orar por ti, queremos bendecirte. Dios tiene algo especial para ti.
Dios está haciendo una obra poderosa en tu vida. Tú hoy eres hijo de Dios y esas promesas que Dios tiene son para tu vida. Queremos orar por ti. Hermanos, extiendan sus manos. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por esta persona que pasó al frente, Señor. Gracias, Señor, porque ese proceso de restauración, de sanidad, de bendición, Señor, de limpieza de sus pecados está hecho en su vida, Padre Santo. Bendícelo a él, bendice a su familia, bendice su economía, bendice su salud, Padre Santo, y muéstrale, revélate que tú eres su Padre y que fuera de ti, Señor, no va a encontrar nada. Solo en ti, Señor, va a encontrar la verdadera plenitud. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te damos gracias por su vida. Amén. ¿Pueden pasar de ese lado? Hermanos, que Dios les bendiga. Gracias a los que nos sintonizaron. Hay un link donde si tú recibiste a Cristo, hiciste esta oración, déjanos tus datos y nos comunicaremos contigo para bendecir tu vida. Estamos despedidos. Que pasen buenas noches.